tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama y aquí estamos en otro episodio más de este podcast que lo he titulado Podcast Advertencia. Fíjense que le había cambiado el nombre, le quería poner Resiliencia. Y de hecho así quiero que se llame el podcast, ¿no? Ya después de como de 30 capítulos, quién sabe cuántos. Pero mi esposa se levanta un día en la mañana y me dice, no, se debe de llamar Advertencia. Porque el podcast advierte, previene, concientiza. La vendió bien. O sea, lo vendió bien. Así de que, como cuando te venden algo, dices tú, pues tienes razón. Entonces, podcast advertencia lo vamos a seguir llamando hasta ahorita. Al Beto cada rato le digo, oye, cámbiame el diseño y todo. Pero bueno, cosas que pasan. Creo que al final del día el nombre es importante, pero lo más importante es el contenido. Y ahora quiero tener una entrevista, creo que va a ser una muy buena entrevista, un buen diálogo con un cuate, un buen amigo. Tengo muchos amigos que son muy exitosos, él es uno de ellos. Tengo amigos que son muy exitosos y yo creo que lo voy a empezar a invitar a todos, fíjense, porque siempre detrás de algo que te sale bien, siempre hay una historia de esfuerzo. Siempre hay una tarea fuerte interna, problemas que se tuvieron que solucionar. Es como el que llegó a escalar la cima. Pues la que nos platique todo lo que le pasó en el proceso, ¿no? El proceso es lo más hermoso y es lo más difícil. Y más sobre cuando hay conductas adictivas de por medio, pues ahí me involucro de volada, ¿no? Para ver de qué se trató. Entonces, Alan, pues estoy bien contento, brother, de tenerte aquí en los micrófonos. Gracias por aceptar la invitación y pues bueno, tal vez lo poquito o lo mucho que nos conocemos nos ha bastado para formar una buena relación y la verdad yo espero que esta relación pueda trascender. Claro. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, man. No, gracias por la invitación y la verdad que es un gusto poder platicar un poquito más de mí, de lo que he pasado y sobre todo pues concientizar, ¿verdad? Y algo que también voy a platicar ahorita de los temas que vamos a abordar es de que pues yo creo que es importante inspirar y qué buen programa, Advertencia, me gusta cómo se escucha Advertencia. Creo que vamos por buen camino ahí en ese podcast. Felicidades. Gracias. Oye, Alan, a ver, entonces, por ejemplo, toda la gente, Alan, que tienes ahí en TikTok, creo que no sé, la verdad no ando viendo mucho cuántos seguidores tiene la gente, pero sí sé que tienes arriba de 1 millón de seguidores ahí. Ajá. En TikTok, ¿verdad? Y en Instagram tienes un montón de gente ahí. Esa gente, Alan, ¿conoce tus batallas personales? Mira, sí y no. Algo que yo digo ahorita del contenido que se está creando es que es contenido muy instantáneo. Okay. Y más que nada TikTok, Instagram y todas las redes sociales en general son videos en corto. Entonces la gente, sí he hablado un poquito de mi testimonio y sí he hablado un poquito de lo que pasé, pero no he hablado, pero a la gente se le olvida. Y es hablar constantemente del problema, que algo que no hago porque pues yo me dedico más al tema de emprendimiento, e-commerce, ventas. Entonces no me he dado mucho el tiempo, pero sé que hay comunidad que sí conoce un poquito de mí, pero no tan profundo como a lo mejor lo vamos a tocar ahorita. Bien, ahora, ¿qué estuvo detrás de hoy ser una referencia en el tema que manejas? ¿Qué estuvo detrás en el sentido, no necesariamente personal, pero qué hacías antes de dedicarte a esto que te dedicas? Pues mira, número uno, yo siempre busqué el ser reconocido. A mí me gustaba mucho el reconocimiento, ¿no? Mira, ¿quién es Alan? No sé, a lo mejor por temas personales, cosas que viví, lo tenía así como muy presente. Entonces, lo quiero aclarar. Pero antes yo de ser te puedo decir una referencia en redes sociales, hablando de emprendimiento, siempre me dediqué a las ventas. Yo primero vendía seguros, créditos, afores, pero tradicional, ¿no? A los 18, 21 años tocando puertas. Posteriormente inicié una red de mercadeo a los 24, 25 años. Esos negocios que se tratan de invitar gente. Y como las piramidales. Las piramidales. Ajá. Me vuelvo consciente de que tenía que hacer un cambio en mi vida porque también era un entorno que no era el mejor
me hice consciente de eso. Y gracias a Dios, también gracias por una gran mujer que me dio Dios, que es mi esposa. ¡Eso, Chihuahua! También ella me cuida mucho el punto ciego. Así le decimos, ay, cuídame el punto ciego. ¿Cuál es el punto ciego? El punto ciego es el punto donde muchas veces nuestro ego no nos deja ver más allá. Entonces, bueno, ese punto es el que entre los dos nos cuidamos, que duele cuando te dicen la verdad, pero ya cuando empiezas a ser consciente dices, oye, sí es cierto, ahí no está bien, la estoy regando, estoy siendo muy egoísta, muy... ¿Cuáles son tus puntos ciegos, Alan? Mis puntos ciegos creo que, pues lo digo, alguna vez tuve la adicción a la marihuana, también tomaba, no era como que un alcohólico, así en potencia, pero sí tomaba. Creo que también otro punto ciego es que muchas veces pensaba solamente en mí. A ver, o sea, y eso es un tema que ya como familia, como padre de familia, lo más importante es tu esposa, bueno, Dios, tu esposa y los niños, ¿no? El orden. El orden. Es el orden correcto. Entonces ya esos puntos me los fue cuidando. También en los puntos, creo que un punto ciego muy importante que tengo es el desorden. Soy una persona que me cuesta trabajo y todavía, ¿no? Estoy trabajando en eso, el ser una persona ordenada. Entonces sé que son puntos fuertes que tengo que mejorar y los sigo mejorando, pero sí son puntos que hemos ido desarrollando. Fíjate que hay un libro que se llama Temperamentos controlados por el espíritu, de Tim LaHaye. Tuve el privilegio de predicar en esa congregación. Acá un día estuve ahí en San Diego y vi que el fundador de esa congregación era Tim LaHaye. Y yo acá, yo he leído libros de ese vato, ¿no? O sea, es que qué tremendo. Y ese cuate dice que, por ejemplo, los que tienen el temperamento sanguíneo son muy buenos vendedores, ¿sí? Por ejemplo, tú eres un muy buen vendedor. O sea, es gente que te puede vender una piedra, pues, ¿no? Órale, vámonos, ¿no? Y son de sus fortalezas. Pues ya nacieron con esa fortaleza, tienen que pulir el talento. Pero una de sus flaquezas, si lo podríamos decir, es que les cuesta un poco tener la disciplina del orden, pues, ¿no? Que van caminando por aquí, dejan una cosa por acá, dejan otra por acá, dejan por acá, un libro a medias por aquí, agarro 4 por acá y oye, por acá. Sí. Entonces, yo considero que el tema de los temperamentos a mí me apasiona. Yo considero que Dios nos dio fortalezas. En tu caso, pues, tienes un talento innato en lo que haces y tienes resultados. Y también tienes una debilidad porque si no buscaras a Dios, pues. Exacto. ¿No? ¿Qué piensas de eso? Sí, o sea, realmente otra cosa que también he estado experimentando estos últimos años es que y voy a ser muy espiritual, espero no verme muy... No, dale. Ajá. Pero cuando tú comienzas a decirle, ¿sabes qué? Que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Y que sea el que limpie mi espíritu, que esté conmigo y que sea soberano y que esté en mi vida. También el Espíritu Santo, cosas que a lo mejor mi esposa no puede ver porque pues somos seres súper imperfectos hasta en lo íntimo. El Espíritu Santo se encarga de hacerte consciente de cómo y qué debes de cambiar. Entonces, yo creo que por ahí el tema de que necesitamos a Dios es un tema que hasta por naturaleza es un vacío que no se puede llenar cuando está la ausencia de Dios. Y está comprobado, hay gente que es millonaria y que tiene los mejores negocios o las mejores relaciones, pero cuando no está Dios, sí, y yo he estado así, pues se siente un vacío insuperable. Entonces... En tu caso, los millones de seguidores que tienen, ese reconocimiento no te llenan. No, nunca es suficiente. La verdad, nunca... Siempre estamos... Y yo creo que todos los que estamos creando contenido, nunca es suficiente. Porque mucha gente me puede decir, oye, Alan, qué padre, 1 millón de seguidores. Y yo de que, ay, pero ya quiero tener 10 millones. O sea, es como... Wow. Oye, Alan, ya te conoce mucha gente. Ah, ok, pero ahora quiero que me conozca la gente correcta. ¿Sabes? O la gente que yo creo que es la gente correcta, que me debe de conocer. Entonces, yo te voy a ser muy honesto. Antes sí lo pensaba así. Ahora me lo tomo más con calma. Y el contenido que creo, lo creo más que nada para que a alguien le funcione y le sirva. Y ya no me preocupo. Como que eso... Una vez le dije a Dios, dame sabiduría respecto a este tema.
Y Dios me dio una paz respecto a eso porque antes me ponía muy ansioso híjole, no subí videos. Híjole, me está ganando porque también te empiezas a comparar, ¿no? Te empiezas a comparar con otros que están subiendo y tú te estás estancando. Entonces, y ya, ahorita yo veo y tengo paz, creo mi contenido, enseño ahora a hacer contenido y ahorita lo que yo quiero más que nada formar es líderes que también creen contenido y tener una buena comunidad. Sí, pues estás ya en un proceso de maduración. Exacto. O ya maduro en esa área. La persona madura es aquella persona que ya empieza a ver por los demás. Exacto. Que deja de ver mucho en sí mismo, en sí, ver a mí. Y ahora, ya, o sea, me siento tan rico por dentro, tan emocionalmente fuerte, tan próspero internamente, que ahora tengo tanta riqueza para hacerte crecer. Exacto. Que eso es bien interesante. Oye, el punto del vacío se me hace bien profundo, porque efectivamente, ¿cuántas personas ahí hay que tienen todo y no lo tienen nada? Uh-huh. ¿Verdad? O sea, ¿cuántas personas hay que externamente tienen todo, pero internamente no han construido nada? Y es ahí donde a veces, pues, los trofeos, el reconocimiento exterior, pues, no te quita lo miserable, ¿no? No te quita lo solo. Y eso, pues, yo creo que debe de ser muy triste. Y hay personas que a lo mejor no tienen externamente cosas, ¿verdad? No tienen muchas cosas, pero por dentro viven bien contentos, viven bien agradecidos y viven más livianos, ¿no? Me imagino que pasa mucho eso en el terreno de las redes porque hay personas que viven de la aceptación del like, ¿verdad? Exacto. Sí. Es algo que suele pasar. O sea, el like te puede dar autoestima o te da autoestima, ¿no? Sí. ¿Te pasó eso? Sí. Sí, pero no. Porque yo más que buscar el like, buscaba la reproducción. El que la gente me viera. Una vez tuve un mentor que me dijo, tú tienes que hacer que la gente reconozca tu cara. Entonces yo más que por like iba por la reproducción. Y el reconocimiento de marca. Sí, pero o sea, yo decía, mira, se reprodujo el video 100,000 veces. A lo mejor tuve pocos likes, pero la gente me está viendo. Entonces, a mí más que nada, a lo mejor like, que más o menos viene siendo lo mismo, el mismo sentido de que era mi autoestima. Si me bajaban las reproducciones... La reproducción era tu autoestima. Exacto. Pues ahí sí yo decía, ay, güey, tengo que hacerme. Y todavía, le tengo que aclarar, yo pues creo contenido también es una forma de hacer negocio, en mi caso. Entonces, a mí sí me beneficia el crear contenido y la reproducción. Y ahorita, si yo obviamente si ando bajo de reproducciones, pues lo hago ya más profesional, ¿no? De que, ok, ¿qué debo mejorar? A lo mejor... Es tu trabajo, pues. Sí. Pero ya no lo hago con el tema de la obsesión. Exacto. O que la gente me vea y que sepa quién soy. Porque yo decía antes, hasta en las azucaritas voy a salir. O sea, es como... Así decía yo. Hasta te voy a aparecer hasta en la noche, sí. Entonces, yo así era mi esto. Yo quiero salir hasta en las azucaritas. Yo quiero que me... Y así. Y sí, realmente sí lo fui haciendo. Sí, llegó un momento en el que se me acercaban varias empresas y me decían, oye, ¿sabes qué? Te pago 20,000 por cada TikTok. Te pago 30,000 por cada TikTok. Uh-huh. Entonces yo, órale. Y ahí dije, qué poder. Pero como cuando, te digo, cuando le pedí la sabiduría a Dios, me puso en una paz donde ya esto lo uso como una herramienta de trabajo profesional y sobre todo para ayudar, ¿no? A demás personas. Qué interesante. O sea, qué interesante cuando llegó la parte, cuando empezaste a crecer o a fortalecerte espiritualmente, ¿no? Posiblemente, por lo que escucho no quitas el dedo de renglón, sería una insensatez, ¿verdad? Dejar el trabajo que fluye solo. Pues no, el trabajo es bendición, el trabajo es adoración, dice la Biblia, ¿no? Entonces, por el trabajo es por donde tú obtienes para poder servir y dar y ser y todo, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo, el mismo trabajo se puede convertir en tu enemigo, ¿no? Si no te pones abusado. Oye, Alan, y en este vaivén de tu travesía, de tu función, ¿cómo fue cuando te encuentras con el cáncer en tu vida? Bueno, yo tenía aproximadamente 15 años y yo iba mucho al gimnasio. Siempre he sido, como te digo, me gustaba el reconocimiento, ¿no? Y me gustaba que me dijeran, oye, te estás poniendo bien fuerte y voilà, ¿no? Te ves bien mamado. Sí, ándale. Y ya, pues a los 15 años, hasta te paras bien derechito y nadie te detiene. Ándale, sí, yo me tomaba fotos, fotos así, tirando...
Y aceite, ya, tirando el sí, aceite. tirando aceite. Y sí me estaba empezando a poner acá bien, o sea, en forma. Y yo, wow, o sea. Y en una de esas me empieza a doler así el vientre, ¿no? Así el abdomen. Y yo dije, pues a lo mejor hice un ejercicio mal. Y pues como ya tenía cuadritos, literalmente sí me dolía como un músculo de los abdómenes. Y resulta que me van y me hacen estudios, me hacen una... ¿cómo se llama? De eso que le hacen a las embarazadas. Un ultrasonido. Un ultrasonido. Y me hacen un ultrasonido y sale una hernia. Pero resulta, y me lo operan la hernia. Y ponle tú que estoy un mes así fuera del gimnasio y en lo que se me recuperaba y lo que sea. Pero el dolor se me pasa después a la parte trasera, a la parte como donde está el riñón, la espalda baja. Y ya yo de que, qué raro. Ya se me empezaba a hacer raro. Y se me empezaba a hacer raro porque me volteaba en la cama y sentía que algo se me movía. ¿Sabes cómo? Y ya dije, no, esto... Y había un doctor que me decía, es que se te desgarró un músculo y guaralá y así. Y ya yo de que de repente ya no podía dormir del dolor. O sea, era un dolor insoportable, ni comer, ni nada. Obviamente me olvidé de ir al gimnasio, o sea, el dolor era impresionante. Y ya hasta que me llevaron con un doctor y ya el doctor dijo, oye, pues esto está raro. Me hicieron una tomografía hasta que me dolía mucho. Y ya me hicieron una biopsia y determinaron que era un tipo de cáncer, ¿no? Donde ya se había expandido a los pulmones, al hígado. O sea, era un tumor. Era un tumor que ya se había expandido. Y ese fue el proceso. A los 10, yo duré un proceso de sanación, se podría decir, de 1 año y medio. Gracias a Dios. ¿Y te llevaron a las quimioterapias? ¿Hiciste quimioterapia? Sí, 11 sesiones de quimioterapia. ¿11? 11. 11 sesiones de quimioterapia. 6 cirugías. 6 cirugías, man. Sí, literalmente a mí me acostaron en la cama. Tengo una cicatriz desde aquí hasta... el ombligo. Hasta abajo del ombligo. Ajá. Me abrieron todas las entrañas, las pusieron a un ladito y me rasparon el tumor porque estaba ya muy pegado a la columna. Entonces tienen que limpiar bien para que no quede ninguna célula. Y era muy peligroso porque también estaba una arteria que si la tocaban y se abría, sale chispoteada la sangre para arriba y te desangras ahí mismo. Entonces era una cirugía de alto riesgo donde mis papás, pues obviamente, pues hasta yo estaba así como que, ay, si no la libro. Pero gracias a Dios, ¿no? Yo creo que Dios hizo milagros bien fuertes. O sea, te abrieron ahí, sacaron todos los músculos. Todo. Y luego hicieron la operación y luego otra vez va para allá como rompecabezas, así. Ándale. Este va aquí, por aquí va acá, pum, el intestino aquí, así. Ándale. Y de hecho hasta cuando ya me desperté y me paraba, sentía como que todo movido, ¿no? Sentía todo movido. Sí fue... O sea, para mí... ¿Cambió tu vida eso? Creo que sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucedió después? ¿Veías la vida diferente o cómo te marca una experiencia de esas? Lo que pasa es que cuando yo sentía que iba a morir, porque veía una cara bien triste de mis papás, de mi hermano, los doctores también, pues, lo que decían los doctores, pues yo escuchaba que era todo mal, ¿no? De que, a ver si pasa, vamos a ver. Y yo me acuerdo, y la otra vez hice un videito que no lo he subido precisamente, pero yo recuerdo que estaba en el cuarto y le dije, ¿sabes qué, Dios? Porque ya en ese entonces yo ya tenía una creencia, no tan fuerte como me orilló esa situación a estar más fuerte conectado con Dios, ¿no? La verdad. Dicen por ahí que no hay ateos en la sala de emergencia, Ándale, ¿no? O sea, cuando hay ateos, dicen cuando te dicen, pónganse los chalecos porque el avión a lo mejor se estrella. Dice que no hay ateos ahí, ¿no? Exacto. Todo mundo busca algo, ¿no? Y yo me estaba muriendo de miedo, la verdad. Yo tenía 15 años y yo decía, oye, Dios, pero si no me he casado, no he trabajado, no nada. Yo así reprochándole a Dios, ¿no? De que, oye, pero ¿por qué a mí? Porque, ojo, yo le pregunté al doctor, oye, ¿pero por qué me dio cáncer? Es que así es la vida. O sea, no hay como un porqué. Entonces yo estaba así como que, oye Dios, hago ejercicio, soy cristiano. O sea, claro. Entonces así como que te empiezas a poner medallitas y ¿por qué a mí? Entonces ya le dije, ¿sabes qué, Dios? Le dije, que se haga tu voluntad. Me acuerdo. Yo estaba llorando así en mi cuarto. Así me acuerdo que hasta sentía bien mojada ya la almohada. Y le dije, que sea tu voluntad. Pero si me quedo, que sea para servir a los demás. Para servir, para ayudar. Y ya, precisamente...
sentí esa paz. Cuando el Espíritu Santo ha llegado a mi vida, he sentido paz. Una paz bien que nada mal ha dado. Sentí una paz y también me empezó a dar visiones. Que yo la verdad hasta le decía, mamá, me acuerdo en la noche, mamá, no sé si soñé o es una visión. O ya me estoy como que medio oyendo, ¿no? Acá. Entonces y mi mamá decía, ¿pero qué viste? ¿Cuál es tu visión? ¿O qué es lo que...? Pues me vi hablando con la gente, que la gente me iba a escuchar mi historia, que la gente yo iba a ayudar. O sea, tuviste una visión. Visión, y varias. Y muchas de esas visiones, que yo me acuerdo muy bien cuáles fueron las que me dio Dios, hay ocasiones en las que yo estoy viviendo y que yo digo, esto fue lo que Dios me... Oye, ¿tú consideras que a veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros podamos caminar en sus propósitos? Yo creo que sí. Pero más que Dios permita, creo que como existe el bien, existe el mal, ¿no? Y somos seres imperfectos, la verdad. Entonces, pero yo creo que Dios escoge. Cuando, por ejemplo, yo que tuve cáncer, yo siento que Dios dijo, ok, tú que estás vulnerable y que me buscaste y que decidiste buscarme, te voy a escoger para esto. Es lo que yo creo. Uh-huh. ¿Ok? Entonces yo creo que así fue cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a usar para esto. Y no te digo que masas, que mi visión era masas y que llenar estadios, no. Pero también en una de esas visiones vi mi familia, a la que tengo ahorita. Y yo digo que también es una de las misiones que tenía aquí. Sí, claro. Yo pienso eso que tú dices y también creo que fuimos creados, ¿no? Uh-huh. Creados. Dice Isaías 1:5 que aún desde antes de haber sido concebidos, Él ya tenía nuestro nombre, Él ya sabía Él quiénes éramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces también creo que uno ya desde que nace tiene un propósito divino, ¿verdad? Pero pues muchas veces, como tú bien dices, pues uno se va apartando y a veces Dios puede permitir ciertas cosas. A veces uno se mete por idiota, ajá, pues, ¿no? Sí. Por lo que tú quieras, ¿no? Por avaro, por negligente, por orgulloso, por tantas cosas que venimos arrastrando. Y muchas veces Dios, por su infinita misericordia, pues nos mueve, ¿no? Órale. Pues ahí está, ¿verdad? Una oportunidad más. Y hay otras en las que yo creo que sí Dios también toca la puerta y ni así lo escuchamos, ¿no? Entonces, pasa ese proceso, Alan, de tu vida. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Estuve 1 año y medio de proceso de recuperación. 1 año y medio. El último fue un trasplante de médula, autotrasplante de médula, perdón, que es diferente. Y esa me tocó... Fue el proceso más difícil porque me daban una quimioterapia muy fuerte que te deshacía todo lo que las es la médula. Vitaminas, todo, ¿no? Todo, todas las plaquetas, todo te lo dejaba en ceros. Y antes de eso te quitaban células madre por medio de una máquina que yo tenía, no sé, un alambrerío, ¿no? Y te pasaban la sangre y te quitaban células madre para cuando te daban esa quimioterapia que te dejaba en cero, te ponían las células madre para que se te volviera a reestructurar la médula ósea. Entonces, ese proceso tardaba aproximadamente 4 semanas, 5 semanas, si bien te iba. Pero yo ese proceso lo hice en 1 semana y media. O sea, fue como un tipo milagro, ¿no? De recuperación. De hecho, venían doctores de Cuba, de Argentina, a ver mi caso, ¿no? Me acuerdo que venían y me preguntaban a ver, ¿por cosas. qué te habías recuperado tan pronto? Sí. Y yo digo que hasta ese milagro se hizo tan fuerte que me tocó que temblara en el cuarto. O sea, un temblor me tocó. ¿Cómo fue eso? O sea, ponle tú que ya me había recuperado y ya yo estaba orando. Y yo le estaba diciendo, gracias Dios, porque yo decía, no, pues sí te la rifas, ¿no? Yo siempre le hablaba a Dios así como que te la rifas. Uh-huh. Y me acuerdo que estaba acostado y que de repente voy sintiendo que se mueve la cama, pero fuerte. Uh-huh. Y voy escuchando a las enfermeras que salen corriendo, ¿no? Los pasitos se escuchaban. Y las enfermeras diciendo, ya valió madre, ya se va a caer Las enfermeras. Las enfermeras. Y ya yo dije, güey, ¿qué pedo? O sea, yo dije, es un temblor. Y como tenía los... ¿Y tú conectado todo? Conectado. Man. Y yo ya viendo cómo me desconectaba, ¿no? Dije, no, si no me morí de cáncer, no me voy a morir en un temblor pues aquí. Sí, ¿no? Claro. Entonces, como... Pues sí, no me muero con tanta quimioterapia, me voy a morir con un temblor. Pues entonces, me acuerdo, y fíjate, llegó una enfermera
Y me dijo, no, mi hijo, es un temblor. Este hospital está hecho en contra de temblores. Algo así me explicó. ¿Estabas en Hermosillo? No, eso está en Ciudad de México. Ah, ok. Donde a veces hay temblores. Sí, eso no me expliqué. Está en el Hospital de México, en el Hospital de Nutrición de Ciudad de México, que es un hospital, la verdad, están increíbles los doctores ahí. Pero lo que yo voy es de que la enfermera me dijo esto, y me dijo, tranquilo, no pasa nada. Si se cae, de todos modos no alcanzamos a salir. Bueno. O sea, bueno. Ya me dijo, o sea, bueno. Aquí quédate. Ok. Y ya pasó. Y, híjole, le dije, Dios, pues gracias otra vez porque, pues, como que siempre ahí estuve al borde, ¿no? Y son experiencias que me pasaron, pero sí, tardé un año y medio en recuperación. Y también estuve en observación, etcétera. Hasta ya hace unos años dejé la observación y ya ahorita pues estoy... Funciona normalmente. Normal. Entonces, todo ese tipo de cosas que te pasaron en el hospital, desde tu enfermedad, el proceso, la recuperación, todos los trasplantes que te hicieron, las conexiones y desconexiones, los temblores, pues todo eso se fue acumulando para que creyeras, ¿no? Para fortalecer tu fe, ¿no? Son cosas que van pasando. Fíjate que yo siempre he pensado que es difícil, bueno, es una concepción muy personal, que es un poco difícil hablarle de fe a una persona que aparentemente no tiene problemas serios. Porque todos tenemos problemas, eso es un hecho, pero también es una realidad que hay personas que que están en una etapa de su vida donde no tienen los problemas tan crudos o problemas tan altos o problemas tan fuertes como otras personas los tienen, pues. Entonces, a esas personas, pues es difícil llevarlos o no llevarlos, simplemente compartirles sobre la fe en Cristo o en Dios o en una religión, porque creen que no necesitan, pues. No es lo mismo decir a la torre, estoy en una etapa, o sea, pues, si creo, no, pues por lo menos creo y veo qué pasa, ¿no? Claro. Estoy en el hospital o acabo de tener una pérdida o estoy pasando por este proceso, pues creo y vamos viendo, ¿no? Sí. Pero sí, cuando no falta nada, aparentemente, como que es un poco más difícil que busquemos creer o que nos podamos inclinar a los pies de un Dios, ¿verdad? En este caso, yo comparto tu fe, ¿no? Yo también creo en Cristo y a Él me debo, ¿no? Gira mi vida alrededor de Él. Entonces, qué interesante, Alan. Entonces, pasa ese proceso en tu vida, sales, prosigues con tu etapa de emprendedor, de vender, de andar metido en esa dinámica. Y en esa dinámica, Alan, ¿qué fue lo que sucede? ¿Cuáles fueron la antesala para que hoy puedas ser la persona que eres? Pues mira, de hecho, precisamente ayer justamente estaba pensando en eso. Y fueron pues, la enfermedad, los milagros que Dios hizo, porque dentro de ese proceso hubo una serie de milagros de todos tipos. Inexplicables. Sí. Un milagro es una cosa inexplicable. De hecho... la ciencia no lo puede explicar. Y te cuento otra rapidísima. Estábamos buscando sangre, porque me tenían que dar transfusiones de sangre. Entonces, y tenía familiares en Ciudad de México donde... iban y les decían que tenían anemia o diabetes y no podían donar sangre. Entonces, para el hospital era un requisito antes de hacer cualquier proceso, la sangre. Entonces, ya nos están apurando y que si no, nos iban a brincar porque el hospital de nutrición es un hospital que es como del gobierno y te hacen un estudio socioeconómico y así, pero me dieron chance, pues. No te voy a decir... Hasta ese milagro la compañía de seguros ahí se la rifó. Pero a lo que voy es de que de repente íbamos caminando mi papá y yo en el estacionamiento y un señor, oye, están buscando sangre. Así. Es que fíjense, y tú los ves y eran esas personas que pues cuidan los carros, ¿no? Y tú dices, híjole, pues a lo mejor no están bien alimentados o algo, o sea, la verdad, y lo digo con mucho respeto. Sí, claro. Y no, y nos dijo, sí, yo tengo mi hijo y yo puedo ir. Y nosotros así como que en shock, mi papá y yo, de que, órale, pues... Y salieron súper bien su sangre, nos donaron lo que tenían que donar. Y eso es otro milagro, que a lo mejor no es como que, wow, pero
¿de dónde salieron los señores? Pues. O sea, te encontraste un ángel ahí Sí. abajo del hospital. Sí. Y entonces eso fue otro. ¿Y el señor ese no te vería ahí arriba? No. O sea, nada que ver con tu proceso. De hecho, ese señor estaba en el estacionamiento del hotel, no del hospital. Donde, pues a menos que haya estado bien chismoso, ¿no? De que, ay, a ver, escuchando. Pero pues escuchó, ¿no? Le llegó a la persona correcta, ¿no? El mensaje y nos ayudó. Y pues sabemos que fue Dios porque estaba muy complicado conseguir la sangre. Para nuestro caso, ¿no? Pero te cuento. Entonces, el proceso tuvo muchos milagros. Creo que forjé mucho carácter. Creo que también, por otro lado, después de ahí fui muy sobreprotegido por mis papás. La sobreprotección. Me dio mucha sobreprotección. Por lo mismo de que casi te les ibas, ¿no? Ajá. Y pues un chaleco antibalas se convierte en la familia, no tratan de protegerte de todo. Sí, y entonces yo creo que también ese fue una detonación en el cual de que primero yo y luego los demás. ¿Sabes cómo? Uh-huh. Y la verdad, o sea, es ahorita que lo pienso así y amo a mis papás y le doy gracias por todo lo que me dieron, pero pues sí hubo una sobreprotección. Yo creo que es natural. Uh-huh. Si casi pierdes a un hijo, es natural que, estás sumamente más al pendiente de él en todo y no quieres que le falte ni un picadientes en la mesa. Ándale. Así estabas tú. Así estaba yo. Y luego también le sumamos que yo en ese entonces estaba muy enamorado de mi expareja en ese entonces, donde duramos mucho tiempo. Entonces ese fue un proceso en el cual yo estaba emprendiendo, pues tenía mi pareja, yo creía que me iba a casar con esa persona y en ese entonces tronamos, ¿no? Y estaba pensando justamente, como te digo ayer, que eso me detonó una depresión y esto muchas veces le pasa a los hombres o a las mujeres y no sabemos con quién ir. Vamos con los amigos y les pedimos consejos de que no, es que pues ¿sabes cómo? Y empezamos a pedir consejos a personas que no, pues yo creo que yo no le pedí consejo a la persona correcta, ¿sabes? Entonces termino esa relación, yo seguía emprendiendo, yo seguía en eso, pero empiezo a escuchar consejos. ¿Qué? Vámonos al table, vámonos para allá. Sí, vámonos olvídala. Exacto. Otra morra lo va a olvidar. ¿Qué te decían los amigos? Típica, ¿no? Hay muchos peces en el agua, ¿no? En el océano. Y sí, o sea, distráete. Y entonces, cuando me empezaron a invitar a esas tipo salidas y etcétera, que pues obviamente yo accedí porque, pues, como te digo, sí te afecta, pues, ¿no? O sea, la verdad, me afectó. Andabas bien down, pues, ¿no? Emocionalmente. Sí, andabas sí. así. Empecé creo que empecé a conocer personas que no aportaban nada. A personas también que salían mucho, a fiestas, ¿no? Que no tenían como que algo productivo, que tenían adicciones, que consumían ciertas cosas. En este caso, pues, marihuana, ¿no? Y ahí fue cuando yo la pruebo. De que, pues, en la fiesta, sí, en el ambiente. Por eso yo digo que es bien importante saber que si andas en el lodo, te vas a manchar. Mucha gente dice, no, es que yo tengo mucha fuerza de voluntad, no es cierto. Yo me junto con esto si nunca me ha pasado. Ok, ahorita a lo mejor no, pero te va a pasar. O sea, es inevitable. Yo no lo entendía. Entonces, empiezo a tener esas amistades y no digo que sean malas personas, porque yo los veo ahorita y digo, qué buenas personas son, pero tienen adicciones. O sea, claro. ¿sabes cómo? Es el ambiente de vicio, pues, exacto. ¿no? O sea, las personas que se involucran con relaciones viciosas, pues probablemente se van a convertir en personas viciosas. Cada quien elige vivir como quiere vivir. Exacto. ¿No? Entonces tú te involucraste en ese ambiente y el ambiente pues te abrazó. Me abrazó. Y fuerte. O sea, sí estuvo fuerte. ¿Tú no traías esas conductas? No, porque cuando yo me alivié, yo ya conocí a esta chava, a esta chava. Ella, de hecho, me ayudó ahí un poquito con el proceso. Entonces yo estaba enamorado porque, güey, o sea, la conocí mientras yo tenía cáncer y ella me echó la mano y ella estuvo ahí. Emocionalmente yo tenía un apego muy emocional respecto a eso. Uh-huh. Entonces... Sí sé de lo que estás hablando. Sí, terminamos. Pum, o sea... ¿Te vienes abajo? Se me viene abajo. Conozco a estas personas. Ahí empezamos mal porque empezamos a conocer gente que no. Posteriormente ya empiezo a consumir yo marihuana.
No te digo que mucho tiempo, no. Pero sí consumí más de un año, sí, ¿no? Sin duda. Y la empecé a probar. Al principio, una fumadita, un toquecito, pásamelo, ¿no? Un toquecito era como que, me ponía así bien, pues bien relajado. Ojo, yo hasta dije, pues yo creo que es mejor la marihuana que el alcohol, dije. ¿Por qué? Porque la marihuana no me da cruda. ¿Sabes cómo? No me da cruda. Y el alcohol siento que pierdo más como que los estribos. Y la marihuana me tranquilizaba. Y me ponía así como que, pues no sé, los que han fumado me entenderán que te pones muy, muy platicador. Te ríes por cosas que a lo mejor no te ríes en la vida normal. Ves todo de diferente forma, ¿no? Entonces yo ya eso me empezó a gustar. Y yo decía, pues qué padre. Pues, da gusto, ¿verdad? Y te relaja y luego te empiezas a meter. Y luego como que cuando consumes, no sé, te ven las redes sociales. Ya sabes que las redes sociales te escuchan. Y te sale contenido explicándote el por qué lo debes de seguir haciendo, ¿no? ¿Sabes cómo? Claro. Y hay gente famosa. Hay toda una industria que vive de eso, ¿no? Claro. Hay gente, Elon Musk. A raíz de la adicción, pues hay mucha gente que se hace multimillonaria, ¿no? Elon Musk, que tú dices, güey, es un empresario que es súper exitoso. Y este chavo salía en YouTube consumiendo y tú dices, pues yo soy un emprendedor, quiero llegar a tener ese nivel de empresas. Entonces, si él fuma, yo también. Porque si él está bien y tiene éxito en eso, yo también lo voy a seguir haciendo. Y ya hasta con tus amigos empiezas a decir, oye, no, pues está bien, ¿verdad? Entonces la creatividad y así. Pero yo sé que hay gente que a lo mejor le funciona y que son creativos y que, no sé, ¿no? Que les funciona, ¿no? No es que les funcione. Pero creen que les funciona. Pero yo digo, esa gente que cree que le funciona, imagínate sin eso, llegarían más lejos. Porque tú te empiezas a comer el mito de que eres mejor persona con esto, con la marihuana, pero no, porque estás dependiendo de algo. Buenísimo. Y algo externo totalmente. O sea, quieres hacer tu cerebro más lúcido utilizando un químico como el THC o el tetrahidrocannabinol, ¿no? Entonces, el individuo, yo tengo un video sobre eso, el individuo fue creado para autogestionar su propia brillantez, su propio placer. Tú puedes crear tu propia dopamina cuando haces actividades que al cerebro lo estimulan naturalmente, lo relajan y te puedes... tu cerebro desprende dopamina de una manera natural, ¿verdad? El problema es cuando... La explicación que diste creo que no necesita mucha explicación, no es muy buena. El problema es cuando empieza a depender de algo externo, ¿verdad? Ahora, alguien que está ahí puede decir, bueno, hay gente que depende de una pastilla, hay gente que depende de esto. Sí, pudiéramos entrar en un debate, ¿no? Y cuando estás enfermo, pues es bueno depender de un medicamento, ¿verdad? Claro. Pues si tu organismo no lo genera, no lo provoca, pues creo que no está mal. Y siempre y cuando supervisado por un médico, ¿verdad? Lo mismo pasa con las plantas o las cosas naturales, porque muchos que se refugian en la marihuana diciendo, no, pues es que es natural. Claro. Es natural y es la menos dañina. Bueno, ese es otro debate. Habría que revisar qué es menos dañino. Al final de cuentas, se está utilizando una planta curativa, efectivamente, para la gente que está enferma, ¿verdad? Y también produce cierta alteración de la conciencia de aquellos que lo quieren utilizar recreativamente. Entonces, en estos que utilizan la marihuana recreativamente, pues la mala noticia para ellos es que sí produce dependencia y produce adicción. Y el día de mañana que no esté, acostumbraste tanto a tu cerebro a depender de eso para escribir, para soñar, para tocar, que el día que no está eso... Ahí andas mordiéndote las uñas, ¿no? Porque andas ansioso. O hasta deprimidos. Porque yo, pues, cuando estaba en este mundo, sí me tocó conocer mucha gente que fumaba. Porque, pues, eran reuniones de fumar, ¿no? Entonces, a mí me tocaba ver gente cuando no estaba en ese estado que decía, no, es que tenemos que fumar para hacer las cosas. Uh-huh. Entonces, ya tú decías, no, es que las podemos hacer. Yo ahí fue cuando me empecé a dar cuenta y dije, esto está mal. Cuando ya... Esos círculos decían, tenemos que hacer esto, fumar, para que nos saliera bien. Yo decía, no, es que también podemos tener buenas ideas. Y ya yo empecé a cuestionar
Pero ya cuando yo decía, no, pues, porque tú le dices, yo lo controlo. La verdad, tú dices, yo lo controlo, pues es una hierba, guaralá. Si no quiero, no fumo. Pero no es cierto. O sea, sí te controla, sí te hace de repente cuando no estás fumando, si entras en un estado depresivo, muchas veces de ansiedad, como tú bien dices, pues es algo que quieres estar en un estado que no es normal para el cuerpo. Entonces, yo ya empecé a ver eso y ahorita hay una corriente, un movimiento que se está pasando, que mucha gente anda metido en el tema, y lo digo con mucho respeto para los que creen en eso. Creen en eso de la naturaleza, que el universo, y ven a Dios como el universo y creen que todo es un Dios, ¿no? Que el árbol es Dios, tú eres Dios, el tenis es Dios. Bueno, todo lo que tiene vida. Y la madre tierra. Y si la madre tierra me lo está dando, es para que yo lo consuma. Entonces también hay muchas cosillas, hay como que corrientes que hace que de alguna u otra forma la gente siga dependiendo de esas cosas. Y una Es toda una cultura, ¿verdad? Que se le ha hecho alrededor de una planta, ¿verdad? O sea, sí. Y algo que con esto me voló la cabeza es que la otra vez en la iglesia se habló de la hechicería. Y la hechicería, corrígeme si me equivoco. Sí, no hechicería viene de un término de droga, ¿no? De adicción. Parmaqueia. Okay. Parmaqueia. La palabra droga proviene del original griego que se llama parmaqueia. De parmaqueia se deriva la palabra parmacón, fármaco, farmacia. Es decir, droga significa farmaqueia y farmaqueia es hechicería y brujería. Ándale, exacto. Entonces, si todo el mundo exterior te está diciendo que consumas, porque qué raro que todos los artistas fumando, los principales empresarios fumando, ¿qué quieren hacer? Que la gente fume. Porque la quieren tener hechizada. Es lo que yo creo. Yo por eso veo a la gente ahorita en un estado hasta como zombie. O sea, tú ves a la gente y está en un estado como... Un pueblo drogado y alcoholizado es más fácil de manipular. Claro, y totalmente. Fíjate, sinceramente no me gusta mucho hacer críticas, pero aquí sí voy a hacer una crítica. Yo creo que las críticas en el terreno profesional se valen. Tú estás expuesto a críticas y yo también. Si no, ¿para qué hacemos contenido? Claro, totalmente. El problema es cuando la crítica se pasa a lo personal. Porque si yo no conozco personalmente a esa persona, no tengo por qué andar hablando de ella. Pero lo que sí puedo criticar son los argumentos. Sobre el contenido que hacemos, pues adelante, ¿no? Roberto Martínez es uno de los podcasts más escuchados. Es un cuate que yo considero muy inteligente, un muchacho muy talentoso en Monterrey y muy padre, sube contenido muy padre, muchos le hemos aprendido de él, excelente. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene Roberto Martínez de fumar mota en sus podcasts? Cuando el 80% casi de su audiencia son jóvenes y muchos de ellos menores de edad. Es el negocio. Exactamente, o sea, yo creo que cuando se pone la gorra de Cannabis Paradise, que es ahorita una de las franquicias más grandes para posicionar el mercado de la marihuana, yo creo que no se pone la gorra por buena onda, yo creo que no entrevistó a Vicente Fox por buena onda, ni al otro cuatre, andan como 4 o 5... Marcos Dantus creo que también. Sí, y Palazuelos también, y andan cuatos que no se caracterizan por ser muy buenos negociantes, ¿no? No está mal, yo no critico eso. Lo que sí critico es, porque conozco el tema, es ¿quiénes son los verdaderos clientes de la industria marihuanera? Las cifras dicen y las estadísticas indican que los morros de 14 a 16 años son los que inician en el consumo de la marihuana. Totalmente. Entonces, si Roberto Martínez está hablando de marihuana, etcétera, pues todavía como que se puede prestar, pero es innecesario fumar mota frente a la cámara. ¿Sí me estoy explicando? El seguidor copia la actitud del líder. Es decir, si tú vistes a Elon Musk fumando mota y dijiste, wow, pues ese vato fuma mota, pues yo también. La realidad es que Elon Musk, no es que lo conozca, pero o sea, es el único video que se le conoce así. No es un cuate que se le iba fumando mota. Lo hizo para provocar, para estar en la boca de todos, para apoyar ciertas campañas. Pero si fuera un cuate vicioso, pues tal vez no tendría lo que tenía, ¿verdad? Es como... Tú ves a las personas, ya sea empresarios, artistas, deportistas... tú lo sabes, mantener un estilo de vida, el entrenamiento para estar
tocando la cima o conquistando lo que tú quieres, te necesita mucho de ti. Necesita tu energía. Te necesitas que estés sano, ¿verdad? Y regularmente la gente viciosa o que se encadena a un hábito adictivo cae. Sí. Tarde o que temprano, ¡pum!, cae. Y los ejemplos ahí están por todos lados, ¿no? Tienes a Julio César Chávez, Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de todos los tiempos, no llegó a los 30 años. Kurt Cobain, el guitarrista de Nirvana. Amy Winehouse no llegó a los 30 años. Elvis Presley, o sea... Y nomás te dije de músicos, ¿no? O sea, actores y todo, porque... Maradona también. Porque el éxito y las conductas adictivas no van de la mano. O sea, el exitoso se caracteriza por los hábitos saludables. Entonces... Bueno, a donde yo quería ir con esta crítica de Roberto es... Yo me puse a pensar un poco y dije... No estoy diciendo que no tiene talento y todo, sí. Eso no... Pero lo que yo pienso es... A mí se me hace muy responsable de su parte, porque yo estoy 100% seguro que muchos morros se van a hacer viciosos y muchos de ellos no van a salir nunca de esa cárcel adictiva marihuanera. ¿Por qué? Porque su influencer favorito lo hace. Tal vez él no tiene problemas con esa droga. Es lo que la gente tiene que entender. Hay gente que el 10% de la población se va a hacer adicta. El otro por ciento puede que no. Sí, sí. ¿No? O sea, entonces, para cerrar el punto, yo lo he examinado un poco y digo, bueno, es un morro que no tiene hijos. Es un morro que no tiene familia. O sea, que no tiene esa responsabilidad. Y he visto los casos. Eminem, su disco Recovery, o sea, de recuperación. El vato te lo dice, yo lo sigo porque me gusta el rap. ¿Por qué ya no canta drogas? ¿Por qué ya no canta todo eso? Dice el vato, porque mi hija ya creció. Sí. O sea, mi hija ya creció. Reggaetoneros, oye, ¿por qué ya no estoy cantando esto? Porque mis hijos ya crecieron. ¿Sí? O sea, si Roberto Martínez tuviera hijo, fumara mota delante de él. De hecho... Tocando ese tema, yo creo que es bien importante. Es controversial, pues, pero es un punto de vista, ¿no? Mucha gente me ha dicho, oye, de que les platico, porque me gusta contar mi testimonio. Pero ese testimonio lo cuento más personal. No, de hecho, yo creo que es la primera vez que hablo de esto en redes. Por si me ven mis papás. ¿No sabías esto? No sabían. Que mis papás ya en algún punto supieron, ¿no? Supieron. Sí, supieron. Supieron esto que pasamos, porque también mi hermano y yo éramos, pues ahí, ¿no? En el parque de la colonia, como chimenea. Oye, ¿tienen chimenea o qué? Y no, y era el parque, todo lo que da. Y luego a veces juntamos 20, 30 morros. Y me parecía que se estaba quemando el parque, pero bueno. Pero son anécdotas que la neta te dan risa ahorita, porque ya no estás ahí, pero de cierta forma, ese punto que quería tocar de que yo cuando tuve a mi hijo, que fue cuando nació y que lo vi crecer, yo dije, yo no quiero que mi hijo dependa de esto. Yo no quiero que mi hijo tenga este tipo de amistades. Y fue una de las cosas que, y lo vuelvo y lo menciono, Dios ha tratado con mi vida a como yo estoy viendo a mi hijo. Porque como yo pienso de mi hijo, sé que Dios piensa así de mí. ¿Sabes cómo? Claro. Entonces yo creo que Dios es la forma en la que a mí me ha dado un poco más de sabiduría en respecto a la vida. A cómo Él me quiere, Él me abraza, Él me carga, Él me corrige. Porque también sabemos que es Dios. Pues si tuviste una mala conducta, que muchas veces eso no se habla, pero es la realidad. Dios es un Dios que también corrige. Sí, está en el proverbio, ¿no? Dice... Así como el padre disciplina al hijo que quiere, Dios disciplina al hijo que ama, ¿no? Exacto. Sí, y eso claro. No se habla, y eso no se habla. Amor es corrección, ¿sí? También, claro. Entonces, yo creo que ahí ha tenido puntos, y no soy perfecto ahorita, o sea, porque yo estoy hablando desde lo que he ido sanando, he ido superando, pero le digo a la gente que me está viendo que hay cosas que yo todavía sigo trabajando. O sea, eso quiero dejar en claro, no soy perfecto. ¿Y siempre va a ser así? Siempre. O sea, así que si tú vienes a ver aquí un personaje que se le está rifando y está teniendo mucho éxito, créeme que esa persona tiene luchas internas, externas, de salud, de familiares. Entonces, sí quiero dejar en claro. Y también la gente que tú ves que te pinta un estilo de vida fabuloso, con drogas y con todo ese tema, créanme que eso no es verdad. O sea, y eso sí lo digo, aunque sea crítica y que me esté viendo el que me esté viendo, le duela a quien le duela, como yo digo, eso tiene un vacío impresionante, impresionante. Entonces, eso es una de las formas en las que yo considero que fue que
que abandoné ese vicio. De hecho, ni alcohol. Yo creo que tengo más de un año que no consumo alcohol. Ojo. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal tomar alcohol. Porque yo sé que mucha gente va a decir, pues es que no tiene... Dios, porque así mucha gente dice, es que Jesús echaba su copita de vino. Dios hizo, en lugar de agua, hizo vino, Alan, ¿por qué? En la fiesta. O sea, es como... Eran otros tiempos. Yo creo que era porque no había tanta agua potable. O sea, es como había muchas cosas que alrededor de eso. Pero bueno, no voy a tocar ese tema. Pero a lo que yo voy. Yo no lo hago porque de una cosa te lleva a otra. O sea, si tú dices, pues me voy a echar una cervecita. ¿No? En la comida. Hay gente que a lo mejor sí se echa una y ya después agua. Pero ¿qué tal si te toca un hijo que se echa una cervecita y que no puede dominar eso? Ese es un buen punto. ¿Sabes cómo? Y que claro, a lo mejor tienes un hijo que a lo mejor te viene y que se echa una y que otra y otra. Y que por tú poner el ejemplo de tomarte una cerveza que a lo mejor no era insignificante para ti, pero para tu hijo o para tu descendencia o para tus amigos o para tu seguidor, sí es un problema y le generas un vicio. Ahí está un punto bien buenísimo. Cañón. Fíjate, yo quiero aportar algo para entrar en la recta final. Creo que entramos en una dinámica bien padre del podcast. Me hizo bien interesante. Número 1. Cuando Jesucristo convierte el agua en vino en aquella boda, fue el primer milagro que se registra de Jesús. Aquí hay 3 cosas. La primera, el vino de aquel tiempo no era el vino de hoy. El vino de aquel tiempo era una bebida cultural, mucho más natural, no cargada de tanto procesamiento químico como el alcohol de ahora, ¿sí? Número 1. Número 2, incluso en aquellos tiempos se utilizaba el vino como purificador, pues no había agua purificada. Exacto. Pablo le recomienda a Timoteo beber vino para que te sanes el estómago, le dice. Bebe vino para que te sanes el estómago, porque en aquel tiempo pues no había muchos remedios para las enfermedades estomacales y las infecciones y utilizaban incluso el vino como purificador. Fíjate, o sea, era una bebida que se utilizaba para muchas cosas, muy cultural, ¿verdad? La Biblia, hay que dejarlo claro, no dice, por lo menos yo que la he leído, no dice que es malo beber, dice que es malo emborracharse. El problema es que te da una serie de recomendaciones para que evites la bebida porque a muchos los va a marear, dice el proverbio. Muchos reyes han caído por el vino. Exacto. Y luego cuando el ángel se le presenta a el papá de Juan el Bautista, le empieza a decir que estaba... No me acuerdo del papá de Juan el Bautista, Zacarías. El ángel tengo un pastor aquí, el productor. Se le presenta el ángel y le da 3 cosas. Sí, ahí lo pueden encontrar en el principio de los evangelios, sobre todo el de Lucas. Le dice, hijo, porque Zacarías no podía tener hijos. Entonces se le aparece el ángel y le dice, sí, vas a ver un hijo, tu esposa va a dar un hijo y va a tener 3 características. Va a ser lleno del Espíritu Santo, va a tener sabiduría y fíjate, una de las características le dice, no va a ser dado al vino. Le dice, ¿no? Entonces, la Biblia te da mucha reseña de cómo tienes que tener cuidado, ¿sí? Porque es una sustancia, en aquel caso una bebida, que sí puede tener un riesgo, ¿sí? Claro. Que sí puede tener un riesgo. Entonces, es verdad, en aquel tiempo había esa cultura, ¿sí? Había esa cultura y había personas que pues se utilizaban. El punto con el que quiero cerrar el milagro de Jesús, porque mucha gente de ahí se agarra. Claro. Si leen el pasaje completo, dice que Jesús convirtió el agua al vino y después de eso dice, y después sus discípulos creyeron. El propósito de ese milagro no era nada más que la gente pasara un buen momento, que yo creo que a Jesús le encanta eso, pero era hacer un milagro para que la gente creyera en él, porque la gente empezó a creer en Jesús por lo que hacía. Entonces, fue el primer milagro y después de eso sus discípulos creyeron. Tal vez para Jesús no era tan relevante que la gente tomara vino o no, sino que vio esa oportunidad, que se acabó el vino y dijo, ok, yo lo convierto otra vez y ellos van a creer en mí. Ajá. Entonces, el propósito era mayor que el vino, era las almas, porque cuando la gente cree, según el cristianismo, se salva. Uh-huh. Entonces,
Pues un tema ahí interesante el que tocaste, sí, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que se agarra a eso. Y con eso quería yo también dar mi punto, ¿no? El hecho de cómo caí en eso, las amistades, así que eso también hay que apuntarlo. El cómo salí. También tengo una esposa y una mamá que siempre, yo sé que siempre han orado mucho por mí, ¿no? Y algo que pues le doy gracias a Dios y la oración tiene un poder inigualable. Entonces yo sé que pues Dios no era el propósito que tenía para mi vida. Sé que por algo pasan las cosas también, porque también creo que sé cómo voy a hablar con mis hijos respecto a eso. Porque yo sí tengo pensado hablar, no le voy a ocultar de que, oye, yo no lo probé, porque hay papás que lo hacen y te dicen no lo hagas. Yo tampoco lo hice, pero sí lo hacían, pero no puedes saber, no puedes, o sea, conozco gente así. No, y te puede servir, pues, ¿no? Ajá. Entonces, yo voy a ser bien claro con mis hijos respecto a eso. Por mí que nunca caigan en eso. La verdad, no se lo deseo a nadie. Y si tú estás a punto de hacerlo, no lo hagas. Y si lo estás haciendo, realmente debes empezar a ser un poco más consciente de tus amistades y de lo que está trayendo eso a tu vida. Si no es positivo, no es por ahí. Pero bueno, es más, aunque fuera positivo, como dijo ahorita Tato, no, a lo mejor está haciendo porque te puede engañar muchas veces. Que tú dices, oye, pues va bien, me río, voilà, estoy emprendiendo. Pero no hay adicción que soporte y el éxito no se llega con la adicción. Entonces, sí quería cerrar con eso. Pero sin duda alguna yo le quiero dar la gloria y la honra a Dios. Porque cuando Él te escoge, te escoge. O sea, te pone las cosas, te pone la gente. Llegó Tato también aquí porque Tato también fue una referencia. Cuando lo conocí, que empezó a hablar y que empezaba a dar testimonio y todo eso, yo también empecé a hacer conciencia. En aquella conferencia ya no... Ajá, ándale, en esa conferencia yo también hice mucha conciencia. Entonces Dios va poniendo también a la gente que te hace consciente. Mucha gente cree que Dios habla y que Dios, Alan, y que tú vas a estar en tu cuarto y que, ay, Dios. O sea, es como, pero no, Dios es creativo hasta para hablar. Ay. ¿Sabes cómo? Entonces yo ahí tienes que estar muy consciente también con el Espíritu Santo, de decir, ok, esto es para mí. Esto me lo está diciendo Dios a mí. O a través de alguien, O a través de alguien. Y también tienes que ser de pedir sabiduría para discernir, ¿no? Entonces, pues con eso quería cerrar y pues, muchas gracias, Tato, por la invitación. Espero ahí que alguien que me esté viendo le sirva y que sobre todo piense mejor las cosas. Sí, yo creo sin duda que sí. Quiero volver a recalcar el punto porque se me hizo muy importante. Elon Musk fuma mota. Claro. Muchas personas con las que yo he platicado me sacan esos argumentos. Ah, Barack Obama, porque también tiene una foto de niño que fumó marihuana, ¿no? O fulanito de tal. Y la realidad es que yo considero que si esas personas mantuvieran una conducta adictiva, posiblemente fuera un poquito más difícil que lograran mantener un estilo de vida al nivel que lo llevan. O puedes mantener un estilo de vida aparentemente muy glorioso y muy exitoso, pero la realidad, cómo estás por dentro, que dependes de algo externo, que de tu propia sensación de estar contento con lo que tú eres, ¿no? Con lo que puedes llegar a ser. Entonces, creo yo que mientras hay ese vacío, el ser humano va, como bien lo dijiste, va a buscar hasta de lo que no, ¿verdad? Puede ser el reconocimiento, el dinero, la fama, las drogas, las mujeres o los hombres, lo que sea, con tal de no reconocer, doblar rodillas y decir, ¿sabes qué? Posiblemente hay algo mayor que mi inteligencia, hay algo mayor ahí, ¿sí? Entonces, una vez me dijeron eso también. Oye, me mandaron una foto. Mira, Obama fuma mota. Y yo les contesté, ¿y sigue fumando mota? ¿Verdad? Porque si sigue fumando mota, pues no va a pasar el antidoping ahí en la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que él no quiere guardaespaldas drogadictos. Yo creo que él no quiere ese tipo de guardaespaldas, pues él menos debería de consumir, exacto, ¿no? Exacto. Ya la raza ya no me escribió nada, ¿no? Entonces, la gente no comprende que el impacto de una droga en el organismo se lleva a cabo dependiendo de tu situación emocional actual. Número uno, es decir, un día me dijo el psiquiatra mío, Alan, me dijo, si tú ahorita consumes drogas no te va a pasar nada, me dijo. ¿Por qué?
Porque en este momento de tu vida tienes una familia que te respalda, tienes una fe fuerte, tienes trabajo, tienes factores de protección que la droga no va a suplir el efecto. Tienes una motivación mayor que eso, eres más que eso en ese momento. Claro. Pero un camarada mío que estaba pasando por una separación de divorcio, no tenía problemas con el alcohol, tomaba cada cierto tiempo. Se mete en ese problema tan duro y el vato se prende del alcohol como no tienes una idea, porque era su antídoto para evitar la realidad y el sufrimiento, pues. Entonces las drogas tienen un impacto dependiendo de la etapa en la que se encuentran las personas. Y la otra cosa también de por qué unas personas sí les pega y otras, pues es por su propia genética. Sí. Hay personas, y eso es lo que tú dices, o sea, así como el papá no entiende que a lo mejor a él no le está afectando, pero a su hijo no significa que no le va a afectar. Puede que su hijo pruebe poquito o mucho y lo descomponga una bebida alcohólica, exacto, lo truene y lo convierta en un monstruo. Sí puede pasar, porque tiene mucho que ver la genética. Me quise extender un poquito en eso porque se me hizo muy bueno ese tema, ¿no? Sí, y muy controversial, y lo quería dejar un poquito claro. Te digo porque yo era de los que a lo mejor en algún momento te puede haber mandado esa foto. O sea, es como, yo pude haber sido esa persona de que, oye, pero mira, yo debatía, pues, yo también era de esa gente que debatía, de que te quieres justificar. Ahorita bien lo dijiste, ¿no? Que la gente trata, el ser humano siempre trata de justificar sus decisiones o sus ideas. Ese punto quería tocar. Muy bien, pues te agradezco mucho, brother. La verdad creo que hay mucho que tomar, tanto en el tema de tu superación en cuanto a lo que resistió tu cuerpo, tú, como lo que viviste en el hospital, los milagros que Dios hizo ahí contigo, la torre, qué tremendo. Sin duda Dios tiene un propósito para tu vida, ¿no? Me queda muy claro. Y luego tu proceso de cómo, pues, esta separación que tuviste de una relación afectiva te llevó te desubicó un poco y pues ya ibas directamente a lo mejor a un pozo sin salida, ¿no? Porque mucha gente entra ahí y ya no puede salir. Exacto. ¿Verdad? Gracias a tu esfuerzo y a la ayuda de Dios, pues sales de ahí. Ahora estás en una etapa de hombre de familia y estás en una etapa de seguir con tu emprendimiento que te ha dado un resultado. Entonces, creo que hay 4 etapas bien interesantes en la vida del Alan, ¿no? Que se puede aprender de cada una de ellas y yo aprendí hoy, entonces te agradezco mucho eso, mi brother. Y bueno, pues que lo critiquen, que lo vean, júzguenlo. Yo tengo unos haters ahí, Alan, que te van a pegar duro con el tema de la mota. Tengo una bola de morros ahí que, hablas de la marihuana y se creen los grandes expertos acá, Tienes 14, 15 años y hablas como si fueras un veterano. Brother, ¿qué te cuento, verdad? Bueno, esperemos, haz con tu vida lo que tú consideres. Tú tienes la última palabra. Uno nomás trata de proyectar un poco cómo le ha ido en la feria. Y tenemos un poquito más edad que tú, un poquito de más kilometraje trae nuestro carro que el tuyo. Y lo único que queremos es que te vaya bien. Eso es exacto. Todo. O sea, el anhelo del podcast es que podamos sumarte, verte brillar, que te vaya bien, que logres lo que Dios ha puesto en tu vida. Y si no crees, tus sueños, brother, con lo que te ilusiones, que el día de mañana puedas tener tu familia, construir sociedad, crecer y que, bueno, es lo que buscamos, sumarte. Si en algo te sumamos, qué padre, mi bro. Y si no, pues vamos a seguir intentando porque vivimos para servir, ¿verdad? Entonces, pues, aquí vamos a seguir. Gracias por escucharnos, por vernos. Si nos estás viendo en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, por donde quieras. Te doy las gracias. Gracias por suscribirte a los canales, por comentarlo. Para bien o para mal, no importa, pero comenta algo. Y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar en este país. Yo soy Tato Valderrama y te doy las gracias.